Ya se acerca el día del gran esplendor, ya se acerca el día del gran esplendor. En Oriente brilla la gloria de Dios, en Oriente brilla la gloria de Dios. Cantemos alegres un himno de amor, cantemos alegres un himno de amor. Ya viene el Mesías, nuestro Salvador, ya viene el Mesías, nuestro Salvador. Él será el camino que nos llevará, Él será el camino que nos llevará a la vida eterna de felicidad, a la vida eterna de felicidad. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. En vísperas de iniciar las misas de aguinaldo. Así mismo es, ya se Algunas suena. parroquias ya han comenzado, ¿verdad? Pero oficialmente mañana se inicia ese novenario. Seguro que sí, así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, a todos también los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Una feliz tarde para todos y cada uno de ustedes. Y estamos comentando esta carta apostólica Admirabile Signum sobre el significado y el valor del Belén. Esta carta que fue escrita por el Santo Padre Francisco el año pasado para estas fechas, ayudándonos a hacer una, podríamos decir, reflexión, una meditación, una lectura gráfica, pero también orante, de esta forma que tenemos nosotros de religiosidad popular de celebrar la Navidad, construyendo un Belén. Un Belén, y por eso iniciábamos con el programa de ayer esta hermosa carta, ¿verdad? Y ya íbamos también aquí en nuestro programa ir poniendo, ¿verdad?, algunas piezas del Belén para ir en sintonía, tanto con la carta como con este tiempo que nos prepara ya para la Navidad. Ánimo pues, vamos a pedir la asistencia del Señor a través de la oración de la etapa de nuestra diócesis, ¿verdad?, la etapa de la unidad. Ven Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala, transfórmala. Únela para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y esta carta, como muy bien decíamos al inicio, ¿verdad?, es sobre el significado y el valor del Belén, este hermoso signo del pesebre tan estimado por el pueblo cristiano, ¿verdad?, que es una representación de este acontecimiento del nacimiento de Jesús, que equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Todo esto va a la par, a la mano de estas Eucaristías que mañana se inician oficialmente, aunque como decíamos, en algunas parroquias las han comenzado ya hoy, preparándonos para la solemnidad de la Navidad. Son 9 misas, 9 Eucaristías que se celebran al amanecer, 9 meses, 9 días. Así que cada día de la novena es como si fuera un mes. Por eso es un novenario. Se celebran a la aurora, es decir, tempranito en la mañana. Claro, estamos en toque de queda, ahora hay que comenzarlo un poquito más tarde, pero la idea es que antes de que salga el sol, ¿qué hacen los cristianos? Durante estos 9 días, los cristianos católicos, durante estos 9 días nos levantamos tempranito a esperar la salida del sol. ¿Por qué? Porque hay toda una simbología. La noche, tiniebla, oscuridad, la luz que llega, esa luz que llega, que brilla en medio de las tinieblas es Jesucristo. Pero le precede la aurora. Y esta precedencia de la aurora, esa aurora es signo de la Virgen María. Los signos que se van poniendo, vamos en camino hacia Belén, nos ayudan a ir construyendo el Belén, el pesebre, el nacimiento. Hay distintos nombres para llamarlo. Como ustedes pueden ver, los que están a través de Facebook Live, tenemos una casita, porque mañana
es el primer signo que aparecerá en la primera Eucaristía. ¿Qué le vamos a pedir a la Virgen María durante estos días? Que nos dé silencio y paz para escuchar su voz. ¿Qué hace la iglesia? Se reúne tempranito y celebra una liturgia de la palabra. Escucha la palabra de Dios en ese silencio del amanecer, con los gallos cantando, con el frito matutino. Participa de la mesa del Señor como familia. Y, menos este año, aunque en las parroquias ya se están inventando cómo lo van a hacer, pues había después un compartir, un ágape, una parrandita. Este año pues no nos podemos reunir, conglomerar, pero habrá seguro un detalle para llevar. La creatividad, vamos a ver. Y seguro que ustedes contarán diversas experiencias de ese doggy bag. Ese será el aguinaldo bag. El chocolatito, el pancito, no sé. El quesito. No sé lo que... El salchichoncito. Lo que más o menos, ¿verdad? Entonces, la casa. Mañana la liturgia hablará de unos textos bíblicos sobre la casa que se construye, que se edifica. En este caso, la gruta, la roca. Por eso iremos poniendo los símbolos del Belén que se construye poquito a poco, para que vayamos también preparando nuestro corazón. Además, esta tercera semana de Adviento es la semana de la conversión, es la semana de recuperar la alegría, porque estamos a una semana de la Navidad, y esa alegría se veía ayer o antier en los ornamentos, que eran color rosado. Ese ornamento rosado se utiliza en 2 celebraciones al año nada más, no es un ornamento muy común. ¿Cuándo es? El domingo pasado, el domingo de la alegría, y el domingo Gaudete, que es el 4º domingo de Cuaresma, que tiene la misma simbología. Decirle al pueblo de Dios, falta una semana, faltan unos días, en Navidad para la fiesta del nacimiento, en Pascua para la fiesta de la Pascua, lógicamente, ¿verdad? La muerte y la resurrección del Señor. Pero estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Y hay que ver cómo nuestro pueblo puertorriqueño ha unido Navidad y Pascua. Fíjense, las canciones más tradicionales de nuestro pueblo, que cantan nuestros jíbaros y que nos han enseñado y que pasa de generación en generación, son muy distintas a las demás canciones que se cantan durante el año litúrgico e incluso en otras culturas. Nuestros jíbaros, que no han estudiado en grandes escuelas de teología como Sor Cristina, que tienen de grandes títulos. Sí, la Universidad de la Vida. Pues es interesante cómo el proyecto de evangelización de la escucha de la palabra de Dios les ha ayudado a hacer síntesis del misterio. Entonces es interesante cómo los cánticos que entonamos en estos días hacen más referencia, que tú dices, pero ¿y qué tiene que ver esto con aquello? Más a la cruz que al nacimiento, o unen el nacimiento con la cruz. Por ejemplo, estamos en plena Navidad, se me viene a la mente ahora uno así, de los más sencillos, ¿no? Dios bendiga el santo nombre de Jesús. ¿Ve? Dios bendiga el santo nombre de Jesús. Y esto se canta en Navidades. Pero entonces mira la letra. Que murió en la cruz. Que murió en la cruz, donde sufrió tanto. Pero no están haciendo. ¿Qué queda? O sea, ya en plena Navidad se está anunciando la Pascua, porque recordemos que para los cristianos la Pascua es la fiesta más importante. ¿Y qué entendemos por Pascua? El misterio de la muerte, la resurrección, el don del Espíritu, la subida al cielo y el don del Espíritu Santo. Eso es la Pascua, esa es la celebración primordial. Entonces, antes no había Navidad, antes lo único que se celebraba era la Pascua. ¿Cuándo se comienza a celebrar la Navidad? Cuando las comunidades cristianas quieren transmitir a los niños la fe. Y entonces, sobre todo, comienzan a buscar símbolos y signos. Por ejemplo, los cristianos de Roma. En Roma se celebraban unas fiestas paganas al dios Sol, que tienen que ver con el invierno, con el solsticio. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted mira, los días están ahora más cortos y las noches más largas. Pero a partir del 25 de diciembre será al revés. Comenzarán a ser las noches más cortas y los días más largos. Había unas grandes fiestas que se celebraban en la Roma pagana,
que tenían que ver con los dioses que ellos celebraban, entre ellos el dios Sol. Y decían, el sol que nace de lo alto. Leyendo las profecías, viviendo la experiencia de la fe cristiana en Jesucristo, la fe católica. ¿Quién es el verdadero sol de justicia? Jesucristo, oh sol que nace de lo alto. Entonces, esa fiesta pagana se convirtió por la evangelización en un punto de referencia para quienes, para los cristianos católicos, que pusieron el día del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No es que el niño Jesús naciera el día 25 de diciembre, eso es una fiesta teológica, cultural, en el sentido de buscamos una fecha que es simbólica, pero la catequizamos, la evangelizamos. Y de ahí entonces se cambia, en la medida en que van creciendo las comunidades, en vez de adorar al Dios Sol, adoramos al verdadero Dios, que es el Sol de justicia. ¿Y quién es el Sol de justicia? Jesucristo. Y esto se prepara con un tiempo, con una Eucaristía, al amanecer, esperando. Por eso es que nosotros nos reunimos tempranito. Pues ahí, una linda luz, una linda estrella le anunció el camino. Y las estrofas hacen referencia entonces al nacimiento. O otro cántico muy tradicional de estos días, el Cardenalito. El Cardenalito. O sea, tú miras las letras y cuando tú llegas a décimas, tú dices, wow, nuestros jíbaros, ¿de dónde aprendieron esto? De la escucha de la predicación. Por eso estas Eucaristías para nosotros tienen sabor a vida, a vida de comunidad, a vida de fe, a vida de iglesia que se renueva con cada festividad litúrgica que celebramos. Lo ponemos así, vamos a ir dando poquito a poco, todos los días, un poquito de fe y cultura con sabrosura. ¡Ave María! ¡Bomba! No, porque es que es así, después se preparan unos platos especiales y todo esto tiene su simbología. Por eso hay regalos, bueno, pero poco a poco. Si lo decimos todo hoy, agotamos toda la semana del programa, sí. Pues, ¿verdad? Y haciendo memoria un poquito de lo que compartíamos ayer en el programa de esta carta apostólica, veíamos cómo Francisco le pedía a este hombre, Juan, le pidió, ¿verdad?, que ayudara a cumplir este deseo de celebrar la memoria del niño que nació en Belén, y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Y esto, ¿verdad? Luego, cuando Francisco llegó, dice que encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Y las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible como nunca antes habían experimentado. Después el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión en Grecio no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Es interesante porque hay mucha gente que gira toda su escenografía, y parece que el Papa es curioso como lo pone, ¿no? Entre el asno y el buey. Pero ni había asno ni había buey. Entonces, ¿cómo que no? Es una simbología. Veremos después qué significa eso, ¿no? Entonces, no le demos tanta importancia al burrito este famoso, que hasta canciones le han sacado. Ajá. Y al buey, pues del buey no le han sacado canciones, fíjate qué curioso. Invéntese una, hermana, a ver si. Vamos a ver qué nos inventamos de aquí a que terminemos la misa de Aguinaldo. Es una reflexión que ayude a entender el buey. Bueno, hay un aguinaldo, pero no de aquí, pero lo cantan en Venezuela. Dice: San José y la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. Sí, se va. ¿Verdad? Pero es interesante para que veamos, ¿no? Lo que quiero decir es que hay unas claves. Y entonces a veces, pero no, entonces no había que no se trata de eso, hay uno importante, San José, la Virgen y el niño, los pastores que llegaron, los ángeles, bueno, pero eso, vamos al paso. Vamos al paso. Continuamos entonces haciendo lectura de la carta. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez
la belleza de nuestra fe. ¿Ves? Una forma sencilla, genuina de presentar sencillez, la belleza de nuestra fe. No complicada, visual, sencilla, en un escenario cercano, en unas claves que unen lo divino con lo humano con lo divino. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca estos sentimientos. Grecio se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. Y hablábamos ayer de esa expresión hermosa que está tomada y citando de un salmo, ¿no? Escóndeme en lo profundo de la roca. Y recordemos que esa roca simbólicamente es Jesucristo. Méteme dentro de ti, cúbreme, protégeme, ayúdame, pero sobre todo, hazme hacer silencio. Escuchar profundamente, con sencillez. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? Una pregunta que se hace el Papa, que dice, ¿por qué el Belén llama tanto la atención? Y es interesante, ¿verdad? Porque uno ve un nacimiento y se dice, ¡ay! Y sobre todo a los que les gusta elaborar el nacimiento y le ponen figuritas de toda especie. Ya veremos después cómo el Papa habla de esta forma de preparar los belenes, porque recoge una historia de un pueblo, de una situación, de una realidad. En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Esa es la clave número 1. Manifiesta la ternura de Dios. ¿En qué? En un niño. El creador del universo, Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. ¿Cuál es nuestra pequeñez? Es el niño. El Dios Todopoderoso, el fuerte, el inmortal, se abaja, se hace uno de nosotros, pequeño, vulnerable, frágil, un niño. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. Si es vida, resulta que además es fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Fíjate cómo el Papa sintetiza en esa frase lo que podríamos decir que es el querigma, el anuncio de Jesucristo. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos, clave número 1. El Padre sale a buscarnos en Jesucristo. En este Jesús que es mi hermano, que es tu hermano, que es nuestro hermano. Y viene a buscarnos cuando estamos desorientados y cuando perdemos el rumbo. La búsqueda, hemos desorientado. Oriente es un lugar, pero también simbólicamente es dirección. Por eso, sol que nace de lo alto, pero sale de oriente a occidente. De la salida del sol hasta su ocaso. Hay una de las plegarias. Santo eres en verdad, Señor. Fuente. Desde el oriente hasta el ocaso. Se celebra este sacrificio, esta entrega, esta Eucaristía plena. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Fíjate las palabras, ¿no? Amigo fiel que está siempre cerca de nosotros. Tercero, nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta. ¿De qué? Del pecado. Por lo tanto, Jesucristo vino a vencer la obra del mal, la obra del pecado, la obra del diablo, la oposición a Dios. Es una frase que recoge de una manera hermosísima lo que vamos y estamos preparándonos a celebrar. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene, nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Un hermano que viene. ¿A qué viene? A buscarnos. Cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Además nos da un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Y además nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Una frase preciosa, ¿no? Una síntesis hermosísima, que si uno la vuelve a leer, vuelve como la gallina a escarbar, saca luz, saca alimento,
nos nutre. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Así que prepararlo nos ayuda, ¿dónde? En el ámbito de nuestra casa. Entonces los pesebres están para hacerlos en las casas. Entonces es muy importante que en la casa hagamos nuestro pesebre, nuestro nacimiento, nuestro Belén. ¿Por qué? Porque nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Así que la fuente de la meditación, del conocimiento, son los evangelios. Es desde el evangelio donde conocemos y meditamos lo que sucedió. Fíjate que no es simplemente una historia, es un acontecimiento. Algo que entra dentro de, acontece. Sin embargo, su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento, que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. Léase esa parte final otra vez, hermano. Su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas. Si usted visita un convento de las Siervas de María, son famosas porque esos nacimientos de ella son preciosos. Montan un Belén. ¿Qué quiere decir que montan un Belén? Que montan una ciudad. Y usted va a ver de todo ahí. Las escenas bíblicas, pero también las escenas de la vida diaria. La que lava en el río, el que lleva la leña, el que hace el pan, el que está cuidando, el que es soldado, el que es el rey Herodes. Es decir, todo un pueblo. E incluso en algunos lugares lo actualizan con situaciones actuales, ¿no? Estoy pensando en un Belén, un nacimiento famoso que hay en Juanadía, en un señor que prepara un nacimiento en su casa, que lo actualiza de una forma muy curiosa. No sé si este año, ¿verdad?, por la pandemia, pero si alguna vez tiene la oportunidad, sería bueno que se dieran su vueltita por Juanadía. Dice que estimula los afectos, invita a sentir. Estimula los afectos, vamos por parte. Okay. Estimular, ¿qué es? Motivar. ¿Afectos de qué? De amor, de ternura, de cuestionamiento, de intriga. Porque las escenas, según las estatuitas que se ponen, ¿verdad?, según las imágenes que se presentan, estimula afectos, pero además invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación. Era lo que usted decía el otro día cuando hablábamos un poco de esto y la dinámica de... Quisiera ser... Explique eso, que eso se puede hacer ahí. Lo pueden hacer una dinámica bonita para hacerlo en la casa en estos días. Sí, yo le explicaba al padre que hay una historia que se llama así, un cuento que se llama Quisiera ser, y quisiera ser el portal, quisiera ser la oveja, quisiera ser el pastor, quisiera ser la estrella, quisiera ser San José, quisiera ser María, Jesús, los reyes, ¿ve? Y así sucesivamente. Así que vamos a montar un Belén. Ajá. Pero esta vez vamos a montar el Belén con la gente. Correcto. Así que si vamos a montar el Belén, la familia, con la gente. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerle cuando se reúne la familia es, vamos a montar el nacimiento, pero quisiera ser ¿quién? ¿Qué tú quisieras ser en ese Belén? Pues uno puede querer ser el pastor, quisiera ser San José o María. O una tabla. Claro. O el fuego. O la oveja. O el heno, ¿verdad? O el heno. O el burro. O el buey. La mula del buey. La estrella. La estrella. Sí. Fíjese que es interesante porque esto parece un jueguito. Pero la pregunta ¿cuál es? Quisiera ser. Quisiera ser. Y entonces si tú quieres ser la estrella, él sigue explicando. Entonces en ese se va relatando la historia, ¿verdad? Ahí tiene que haber un relator que quisiera ser, y entonces aquellas personas que le haya tocado, por ejemplo, el pesebre, pues van a formar la casita, van a ir formando la casita. Sí, que hay una persona que dice, pues yo quiero ser el pesebre. Ajá. Y entonces pues quizás tendrá que poner las manos así de tabla. Si hay si tu núcleo familiar es grande, pues tú más o menos divides toda esa los personajes en las distintas personas que tengas allí para ir creando ese Belén. Al final, ¿qué tenemos? Un pesebre, un Belén familiar, pero que cada quien se fue identificando con con aquello que quiso ser.
Pero lo interesante es por qué Ujú. quisiste ser. Entonces, si tú quieres ser la estrella, ¿por qué quisiste ser la estrella? Porque brilla, Porque porque quiero guía, iluminar. porque ilumina, Ujú. porque conduce. Y ahí es donde se empieza la conversación Ujú. y se recrea. Y uno mismo puede decir, pues quisiera ser el San José y ser custodio de mi familia, ¿verdad? La creatividad de lo que salga en esa persona que quiera ser de San José. Y fíjense que sale también como una especie de oración. Quisiera Quiera ser. Ujú. Yo quisiera ser como San José. Yo quisiera ser como la Virgen. Yo quisiera ser como el niño Jesús. Yo quisiera ser como la tabla. Yo quisiera ser como el cubo El donde estaba el pastor, agua. O las quiero ser- ovejas. Porque curiosamente, a veces no queremos ser los personajes principales. Ujú. Pero hay muchas cosas. Quisiera ser el camino que llevó al Belén, a los pastores. Y ahí es donde la gente saca su creatividad. Y esto, hermanas y hermanos, amigos y amigas, se convierte en una manera de representar, imaginar las escenas, estimular los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, y además contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. ¿cómo nacería Jesús hoy en la pandemia? El otro día decíamos, ¿verdad? La cuna sería Ajá, la mascarilla. a poner las estatuitas pequeñas, pero así, en medio juego, medio en broma, medio serio, medio reflexivo, medio de fe, se saca una experiencia bonita de diálogo. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su
tardes. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, en este tiempo tan hermoso del Adviento, en esta tercera semana, la semana de la alegría. Y ya, como decía muy bien Padre Obispo al inicio del programa, mañana damos inicio a las misas, a la novena de Aguinaldo, ¿verdad? A las 5:30 de la mañana, para empezar a hacer este gran camino que nos llevará hacia la Navidad. Y estamos compartiendo con ustedes esta carta hermosa, ¿verdad?, del Papa Francisco sobre el significado y el valor del Belén. Y estábamos compartiendo hace unos instantes sobre la preparación del Belén en nuestras casas, cómo nos ayuda a revivir la historia que ocurrió, ¿verdad? Cómo los evangelios también son siempre la fuente que nos permite conocer y meditar aquel acontecimiento, y su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento, que hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. Y veíamos al inicio de esta carta cómo San Francisco quería contemplar aquella escena y le dijo a Juan: quiero contemplar esta escena, solamente busca heno, la mula y el asno, ¿verdad? ¿Quién los metió entonces en el nacimiento? ¿Quién los metió? ¿Quién los metió? ¿Quién San Francisco de Asís. Es un invento de San Francisco de Asís. Y lo que quería contemplar era eso. Y Juan se las ingenió, fue creativo y empezó a meter a la gente del pueblo. Pero fíjate qué interesante, es decir, que cuando uno se dice, ¿pero de dónde salía esa mula y ese buey? Pues esa mula y ese buey sale de San Francisco de Asís. ¿Pero de dónde lo saca San Francisco de Asís? De la Escritura. Veremos después también unas claves que tienen que ver a quién representa. Ratzinger escribió un libro, ¿no?, sobre la infancia de Jesús, donde especifica muy hermosamente esas claves, pero vamos a dejarlo ahí. Pasito a pasito. Busquen a ver. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Francisco a Juan? Le dijo a Juan: deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. ¿Y el gallo de dónde salió? No dijo más nada. El gallo es nuestro. ¿De dónde sale el gallo? Pues que los gallos cantan a medianoche, en las vigilias. Entonces, para que ustedes vean que la gente sigue diciendo, pues era medianoche, pues los gallos cantan. Asocian. Y meten un gallo. Y entonces, ¿Se imaginan la escena? se imaginan la escena. Por eso, lo que dice el Papa ahora en la próxima párrafito es interesante. De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Una invitación a sentir, a tocar, es decir, a experimentar. Por eso construir el Belén, construir esa casita para Jesús, tiene que ver con el sentir y tiene que ver con el tocar. Sentir. Cuando pongamos las imagencitas, ¿no? ¿Qué significa esta imagen? Cuando yo pongo a San José en el Belén, ¿qué quiero? Pongo la Virgen, pongo la mula, pongo el buey. ¿Qué quiero representar con todo eso? Hay toda una experiencia. Yo toco, yo siento, pero sobre todo la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Fajado con pañales como un rey, pero en medio de una pobreza absoluta, en una cueva, en un pesebre, en un cajón, donde se le daba la comida a los animales. Pero representando algo más. Él es nuestra verdadera comida. Él es el pan que baja del cielo. El que come de este pan vivirá. Entonces hay toda una simbología que se va uniendo, ¿no?, en un camino de fe. Y así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Entonces hay un camino que ya comenzó en Belén. Por eso ustedes ven que dice,
implícitamente es una llamada a seguirlo en el camino de la humildad. Esa humildad que parte desde su nacimiento, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hacia la cruz. Entonces, humildad, pobreza y despojo es todo el camino que sigue Jesús para llevarnos a la salvación. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Encontrarlo, servirlo. ¿Por qué? Porque siento y toco. Y porque siento y toco, busco. Y al buscarlo, encuentro. Y si encuentro, sirvo. Pero no sirvo de cualquier manera. Sirvo con misericordia. Especialmente los más necesitados. Hay que hacerse una propuesta. En esta Navidad de este año, en medio de la pandemia, ¿a qué Belén voy a ir? ¿Dónde me voy a encontrar a Jesús? ¿En qué pobre? ¿En qué necesitado? ¿Qué puedo yo preparar? ¿Cómo me las voy a ingeniar para encontrarme con algún pobre en el camino? Saber que alguien necesita y que yo pueda acercarme a ellos. No para humillarlos, sino para ayudarlos. Para celebrar de una forma espontánea, sencilla, pero en don, en aguinaldo. Eso es lo que significa la palabra aguinaldo, don, el que se entrega. ¿Qué puedo llevar a Jesús que está en esta situación concreta de necesidad? Me gustaría ahora repasar los diversos signos del Belén para comprender el significado que lleva consigo. Ahora el Papa va a hacer su meditación y nos da un ejemplo. No es que esto lo tenemos que copiar al pie de la letra, pero nos da una pista de cómo yo puedo hacer o cómo tú puedes hacer tu meditación del Belén. Habrá elementos que sean comunes, pero estoy seguro que si usted se pone a escribir, va a hacer lo suyo propio. Vamos a ver. Ese quisiera ser, ¿verdad? Del cuentecito. Es correcto. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Entonces el Papa dice, bueno, vamos a hacer composición de lugar, siguiendo un poco la metodología ignaciana. Y lo primero que dice, hay un cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Así que tenemos unas claves. Primero, cielo. Cielo. Aspiración que todos tenemos en profundidad. Yo quiero ir al cielo. Pero es un cielo estrellado. ¿Qué significa que está estrellado? Que está lleno de lucecitas. Así que en medio de la oscuridad del mundo, vemos las estrellitas. ¿Quiénes son estas estrellitas? Tantas personas que junto a nuestro lado son pequeñas luces que marcan un camino, que nos lleva y nos conduce al cielo. Y además, el silencio de la noche. el silencio. Es interesante. El silencio. Aprovechemos estos días antes de la Navidad y los días de Navidad posteriores, ¿verdad? O estos días de fiesta, digamos, para levantarnos y contemplar un poco el cielo en el silencio. Y sobre todo si tienes la oportunidad de irte a un lugar donde no hay muchas luces. ¿Sabes? Un lugar donde tú puedas incluso apagar las luces. Algunas personas que viven en algunos altos, ¿verdad? Alguna montañita. Y contemplar, dejarte envolver por esa mística, por esa magia, si lo quieres en palabras más poéticas, de una noche estrellada, con ese fresquito, pero llena de estrellas y en silencio. Lo hacemos así, no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Ahora el Papa va a dar una explicación desde su punto de vista a lo que significa estos signos. Primer signo. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. La noche. ¿Cuál noche? La noche de la pandemia en este caso, la noche de la enfermedad, la noche del sufrimiento, la noche de la desorientación, la noche que es oscuridad. ¿Cuántas veces envuelve nuestras vidas? Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino
que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. Entonces hay una experiencia fundante. Hay noche oscura, hay instantes en que nos envuelven las tinieblas, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. Es lo que el lunes pasado, esta semana, en la fiesta de San Juan de la Cruz, contemplábamos y meditábamos un poquito, ¿no? Juan de la Cruz escribe unos poemas preciosos en una noche oscura, en que andaba perdido por el mundo, ¿no? La llama ardiente se hizo presente, esa llama que ilumina, esa llama que es fuego ardiente, que no es otra cosa que el amor de Dios. Y ante esta situación me hago las preguntas claves que dan sentido a mi existencia. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Fíjense las preguntas, porque estas preguntas nos las hacemos todos nosotros en algún momento de la vida. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Son preguntas existenciales. Son preguntas que dan para un retiro espiritual y dan para caminar toda la vida. ¿Quién soy yo? Y usted puede hacer la historia. Hace una autobiografía, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy fulano de tal, hijo de tal, tengo tanta edad, ¿dónde nací? Trate de, en estos días de silencio, de soledad, de mirar, hacerse la pregunta. Segunda pregunta. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Mi vida tiene sentido o no la tiene? Tercero. ¿Por qué nací en este momento? Pues este siglo, ¿por qué no nací en el siglo XVIII? El siglo XV. ¿Por qué no nací en tiempos de Jesús? ¿Por qué es que ahora? ¿Por qué me toca nacer a mí ahora? Un ¿Por poquito qué? más. ¿Por qué amo? ¿Por qué amo? El amor. ¿Qué es el amor en mí? Un amor que a veces es egoísta, es de donación, es de entrega, es de ofrenda, es de... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Además... ¿Por qué sufro? Ay, Dios mío, ¿por qué me tocan? Ay, yo que soy tan bueno. ¿Pero por qué? Y lo más interesante, ¿Por qué moriré? porque estás vivo. Pero son preguntas que cuando tú te las preguntas, valga la redundancia, te sacuden, ¿no? Y te lleva un camino. Te va llevando paso a paso a ir reflexionando, ¿verdad? En quién soy, de dónde vengo, por qué nací, por qué amo, por qué sufro, por qué moriré, ¿verdad? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. miren lo que dice el Papa. Esta pregunta tiene una respuesta. ¿En quién? En Dios, que se hizo hombre, es decir, en el Emanuel. Que es la misma pregunta que Jesús se hace. ¿Quién soy yo? Le preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Quién soy yo para la gente? Empezaron a darle. ¿Y quién soy yo para ustedes? Y más adelante diría, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. Interesante. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Y cita un texto bíblico, Lucas 1:79. Vamos a buscarlo. Fíjense que ante unas preguntas que son fundantes en nuestra existencia, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Dios se hizo hombre. Y su cercanía trae luz, trae sabiduría, trae iluminación. Y por eso donde hay oscuridad, llega esa iluminación a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Y entonces en Lucas, capítulo 1, verso 79, nos dice,
que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, que enderezas nuestros pasos por un camino de paz. ¿Y eso de dónde está tomado? ¿Del cántico de quién? De Zacarías. De Zacarías. Bendito sea el Señor. Sí. Vamos a leerlo completo porque es hermoso. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Alabanza a Dios, una bendición grande. porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. En la casa, mañana pondremos la casita. Como había prometido desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Dios hizo una promesa, lo prometido. Habrá uno que saldrá de la casa de David, de la casa del amado. Para salvarnos de nuestros enemigos ¿Qué hará ese que viene? Nos salvará de nuestros enemigos. y del poder de cuantos nos odian, De todo aquello que nos quieren destruir, Él nos va a salvar. manifestando su bondad a nuestros padres y recordando su santa alianza. Manifestó y recuerda. Lo que juró a nuestro padre Abraham, que nos concedería. Ya liberados del poder enemigo, los sirvamos sin temor en su presencia. Ahí entonces está la clave. ¿Qué tengo yo que hacer? Servirlo sin temor, con En su santidad, en su presencia. Con santidad y justicia toda la vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Ahí hace referencia a un niño que nace, en este caso Juan. Porque caminarás delante del Señor preparándole el camino. Da la misión. Este texto lo volveremos a leer unos días más adelante en la Eucaristía, en una de las Eucaristías de Navidad. Anunciado a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. ¿Qué anuncia la salvación y cómo se obtiene la salvación? Por el Por el- perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará un amanecer. Un Desde sol. lo alto, el sol que nace, Sol de, que lo nace alto, de lo alto. que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, que endereza nuestros pasos por un el camino de paz. Endereza nuestros pasos, te pacifica y te crea un camino de paz. Y por eso los ángeles cantarán en Belén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Se nos acabó el tiempo, Ave María. estamos en la noche, esperando la aurora para celebrar el nuevo día pleno. Y ese nuevo día, a partir de mañana, lo vamos a ir preparando de la mano de la Virgen María. Y a ella le decimos, Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar Tu voz. su voz. Que sí, recordamos, Padre, a todos nuestros radioescuchas que mañana la misa no se transmitirá a las 8 de la mañana, sino a las 5:30 de la mañana. De aguinaldo, así que no tendremos una orquesta, pero entonces usted busque sus palitos, sus güiros, Y sus desde maracas. allá nos Y desde acompaña. allá. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. Seguro que sí. Ya se acerca el día del gran esplendor. Ya se acerca el día del gran esplendor. En Oriente brilla la gloria de Dios. En Oriente brilla la gloria de Dios. Él es el maestro que vino a enseñar. Él es el maestro que vino a enseñar a todos los pueblos la eterna verdad. A todos los pueblos la eterna verdad. El luz de los pueblos que iluminará. Es luz de los pueblos que iluminará a todo el que vive en la oscuridad. A todo el que vive en la oscuridad. Oye nuestros ruegos, Padre de bondad. Oye nuestros ruegos, Padre de bondad. Y envía a tu Hijo a la humanidad. Y envía a tu Hijo a la humanidad.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. En este su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un paso de fe.